La parrilla costal está formada por 12 costillas, delante el esternón, por detrás la columna vertebral, cubierto por la cintura escapular, ¿no? Hacia arriba, ¿quiénes forman la cintura escapular? Básicamente la clavícula, la escápula y la parte superior del esternón. Entre todos dan la vuelta y se articulan, formando la cintura superior que tenemos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, de las vértebras, ¿cuántas vértebras tenemos? Hemos dicho que son 12 vértebras. De las 12 vértebras, ¿cuántas son verdaderas? Verdadera, o sea que tienen una zona de inserción posterior, una zona de inserción anterior, son independientes, son 7 vértebras verdaderas. Y otras 5 son relativamente falsas, de las cuales 3 son falsas y 2 que quedan abajo se les considera flotantes. O sea, 7 verdaderas y 5 falsas entre comillas, de las cuales las 2 últimas se les considera costillas flotantes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos que recordar acá de las costillitas? ¿A qué nivel se une el esternón con su manubrio? Acá, ¿no? Hay una articulación que forma el esternón, que está hacia abajo, el huesito, con la parte superior, que es el manubrio del esternón. Este punto de acá, a nivel del cual se están separando, ¿cuál es? T4. Entonces hacemos una línea horizontal, T4 está a este nivel, T4. ¿Ya? T4. ¿Y qué estructuras pasan a nivel de T4? Dijimos el callado de la aorta y ¿qué más? La bifurcación de la tráquea entre dos. O sea, ahí está a ese nivel la tráquea se suele dividir en dos. O sea, si se palpan más o menos arriba el manubrio van a encontrar una zona de división aproximada donde empieza su esternón. Hay que ser bastante delgaditos para sentir eso. Y a ese nivel está esta bifurcación. ¿Ya? Ahora, las costillas se suelen hacer articulación por delante como por detrás. ¿Qué tipo de articulación hacen por delante? Es una anfiartrosis. En las costillas, las articulaciones costoesternales son anfiartrósicas. ¿Ya? En cambio, las articulaciones de las costillas con las columnas, con los cuerpos vertebrales por atrás, es decir, las articulaciones costovertebrales, son diartrósicas. Primera diferencia. ¿Ya? ¿Qué más? Las costillas en su interior forman diferentes espacios intercostales. Es importante tener en cuenta acá qué estructuras podemos encontrar a nivel de qué espacio intercostal. Por ejemplo, si agarramos el sexto, séptimo espacio intercostal, ¿qué cosa qué cosa podemos encontrarnos? A ver, arriba está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto espacio intercostal. ¿Qué cosa encontramos a nivel del sexto espacio intercostal? Sobre todo el diafragma. A nivel del sexto y séptimo espacio intercostal, al otro lado le pongo sexto y séptimo, el diafragma. ¿Qué pasa si ya agarramos del 8 en adelante? A partir del 8 en adelante podemos encontrar el hígado en el lado derecho y en el lado izquierdo que vamos a encontrar el vaso. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque por ejemplo, si una lesión por un cuchillo se da a nivel del séptimo espacio intercostal, ¿cuál es la estructura más probablemente lesionada? El diafragma. Si un trauma por arma blanca, un cuchillo, se da a nivel del noveno espacio intercostal, seguramente izquierdo, seguramente se ha lesionado el vaso. Entonces van a tener que buscar sobre todo a nivel abdominal. ¿Ya? Acuérdense de eso, por favor. Muy bien, el diafragma es una estructura curva que se pasa más o menos en el sexto, séptimo espacio intercostal, similar en ambos lados. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tener en cuenta del diafragma? ¿Qué estructuras pueden cruzar el diafragma? ¿Ok? Y para eso, vamos acá. Muy bien. Tenemos acá los cuerpos vertebrales, cuerpo vertebral, ¿no? Adelante está el esternón. Ya está. Y abajo tenemos el diafragma. Ahí está. ¿Quién es el que más adelante, más cercano al esternón cruza el diafragma? El primerito que cruza. El o la vena cava. La vena cava. Acuérdense que acá hay una regla, el famoso vea. Me parece vea, plaza vea, no sé, pues, de alguna manera. ¿Ya? Vea. O sea que lo primero que cruza el diafragma es la V de vena, luego el esófago y luego la
arteria aorta, ¿no? Entonces, por delante la vena cava. ¿A qué nivel dijimos que cruzaba la vena cava? A la altura de T8. Por detrás de la vena cava, ¿quién más cruzaba? ¿Quién cruzaba después? El esófago. El esófago cruzaba a nivel de T10. Y, bueno, las vértebras las he hecho bien separadas, ¿no? O sea, no está del todo bien dibujado. Y por detrás pasa la arteria. ¿Qué arteria? La aorta. La aorta pasa a nivel de T12. Muy bien. Ahora, ¿qué estructura suele acompañar al esófago en su recorrido? Al esófago lo suele acompañar principalmente el nervio vago. El nervio vago viaja casi bien pegadito al esófago, el décimo par. El décimo par que después va a dar sus ramas frénicas, el nervio laríngeo recurrente y demás, ¿no? El décimo par. Y junto a la arteria aorta, atrás, ¿quién viaja? Acompaña a la arteria aorta en todo su recorrido, el conducto torácico, pero hago de moradito, el conducto torácico, ¿ya? Pues eso, por favor, ténganlo bien claro, porque les podrían preguntar ya también, ¿a qué nivel cruza el conducto torácico el diafragma? A nivel de T12. ¿A qué nivel cruza el nervio vago el diafragma, ya que acompaña el esófago? A través de T10, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta o recordar como aplicación clínica de los espacios intercostales? Los espacios intercostales sirven para hacer accesos al tórax, a través de ahí se accede al tórax. ¿Cuál es el principal espacio por el que suele accederse para las punciones torácicas? T4. Entonces el primero, 2, 1, 2, 3, 4. A este nivel, a nivel del cuarto espacio intercostal, suelen hacerse las toracostomías, colocaciones de tubo de drenaje. Ahí estoy colocando un tubito, ¿ya? Los drenajes suelen hacerse a nivel del cuarto espacio intercostal, pero cuando es un drenaje por neumotórax, o sea, lo que se quiere sacar es aire. ¿Por qué? Porque el aire, por densidad, sube hacia la parte superior, pero si lo que queremos drenar es líquido, ¿a qué nivel va a ser el drenaje, la punción? Un poquito más abajo, ¿no es cierto? Cuando lo que se quiere drenar es líquido, va a ser entre el quinto y sexto espacio intercostal. Líquido, quinto, sexto. No más abajo, porque vamos a terminar punzando el diafragma. Entonces, a estos niveles suelen ingresarse los drenajes, ¿ok? Muy bien. Ahora, el espacio intercostal, no olviden, arriba tenemos una pequeña imagen. Los espacios intercostales, las separaciones entre las vértebras están cubiertos por músculos, ¿no es cierto? Los músculos intercostales. Hay músculos intercostales internos, o sea que están por dentro, intercostal interno, y hay músculos intercostales externos, ¿ya? Ambas capitas están entre todas las costillitas. ¿Y por dónde pasan los vasos intercostales y los nervios? ¿Por debajo o por encima de cada costilla? Siempre por debajo. Ahí en la imagen del costadito vemos, ¿ya? El paquete vasculo nervioso que estoy encerrando en un circulito siempre pasa por debajo de las costillas. Este concepto tienen que tenerlo clarísimo siempre, porque el ingreso de cualquier aguja en el tórax debe ser por encima de las costillas. ¿Por qué? Porque los vasitos están por debajo, incluyendo los nervios, ¿ya? Y aquí pueden aprovechar en ver las capas de los músculos intercostales. Esta es una capa externa y esta es una capa interna, ¿ok? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque de eso salen los músculos que participan en la inspiración y expiración. ¿Quiénes son los músculos inspiratorios? Acá los voy a poner. Los músculos inspiratorios. Los músculos inspiratorios hay dos. Hay músculos principales y hay músculos accesorios. Principales y accesorios. ¿Cuáles son los principales? El diafragma en primer lugar. El diafragma. ¿Y el otro músculo principal? En segundo lugar, los intercostales. ¿Cuáles de ellos? ¿Los externos o los internos? Los externos. El diafragma y los intercostales externos son músculos principales de la inspiración. Y cuando ya quieren hacer una inspiración forzada, forzada sobre todo, ¿no? Vienen los accesorios. ¿Quiénes vienen? El esternocleidomastoideo, que está más arriba ya para el cuello, el escaleno, el músculo escaleno, además el músculo serrato, y finalmente los intercostales. ¿Cuáles de ellos? Los internos, ¿no es cierto? Entonces, diferentes ramas o capas de los intercostales pueden participar en diferente momento de la inspiración. Acuérdense sobre todo que el diafragma y el intercostal externo, básicamente en la inspiración principal, y en la accesoria, a todas las demás. ¿Ok?
Listo. ¿Y los expiratorios? Los expiratorios, la expiración ya básicamente se da por presiones, por fisiología pulmonar. Sin embargo, en la expiración, los músculos ya intervienen en la expiración forzada recién, ¿ya? Porque la expiración espontánea al inicio es solamente por diferencia de presiones, pero la expiración forzada lo hacen los músculos abdominales, o sea, los rectos, los oblicuos, los que están en el abdomen. Presionan todo para botar toda la cantidad de aire posible. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos sacar de esta imagen? Veamos esta imagen del medio, la rojita, ¿ya? Ahí, acá. Veamos que por delante de las vértebras podemos encontrar a los grandes vasos y a bifurcaciones de la tráquea. La tráquea se bifurca en dos bronquios. ¿Qué características tienen los dos bronquios? El derecho, en principio el derecho es un poquito más vertical, ¿no es cierto? Un poquito más vertical y más ancho. Vertical y ancho. En cambio, el bronquio que se está yendo hacia el lado izquierdo es un poquito más horizontal y más delgadito. ¿Por qué es importante esta diferencia? Ahí lo vamos a poner en letritas. El lado derecho es más vertical, es más ancho y es más corto. En cambio, el bronquio del lado izquierdo es más largo, es más delgado, más estrecho y más horizontal, ¿no? ¿Dónde obstruiría principalmente? ¿A cuál de los dos bronquios suelen obstruirse por secreciones? Cuando el paciente tiene muchas secreciones, ¿el izquierdo o el derecho? Por secreciones, en realidad primero es el que es más delgadito, o sea, el lado izquierdo. Cuando hay neumonía, cuando hay problemas con mucha secreción, el lado izquierdo es el que suele obstruirse principalmente. Obstrucción por secreciones. En cambio, el lado derecho genera obstrucciones principalmente por cuerpos extraños, ¿ya? Obstrucción por cuerpos extraños, ¿no? Lo que se comen arvejitas, pelotitas, canicas y por ahí se pasa la vía respiratoria, lentejitas, ahí se mete, ¿ya? Listo. Ahora, eso es en cuanto a la bifurcación de la tráquea y en sus dos bronquios. Vemos la aorta, que es el gran vaso principal acá. La aorta sale del ventrículo izquierdo, forma su aorta ascendente, su callado, o sea, su curvatura, y luego forma la aorta descendente. El callado de la aorta, ¿a qué nivel dijimos que estaban? T4, ¿no es cierto? Igual que la bifurcación de la aorta, ahí están juntitos. ¿Sobre cuál de los bronquios pasa el callado de la aorta? Sobre el bronquio izquierdo, ¿no es cierto? O sea, generalmente el arco aórtico o callado de la aorta se va hacia el lado izquierdo generalmente, ¿ya? Muy bien, para el lado izquierdo del bronquio. ¿Puede irse hacia el lado derecho? Sí, arco aórtico derecho puede irse hacia el lado derecho, pero es una variante que solamente está en el 10% de pacientes, de personas, de humanos. Pero puede ser, en la mayoría se va a la derecha. Ahora, miren, el callado de la aorta da algunas ramitas que se van hacia arriba, ¿no es cierto? Es diferente la ramificación de la aorta al lado derecho que al lado izquierdo. Hacia el lado derecho, ¿qué tronco está dando? ¿Qué rama da? Da una sola. Ese tronco se denomina el tronco brachiocefálico del lado derecho. Tronco brachiocefálico, ahí lo estoy envolviendo en azulito. El tronco brachiocefálico, para el lado derecho, se divide en dos. Una de ellas se va hacia la cabeza, con flechita hacia la cabeza, y la otra se va hacia el brazo, hacia el miembro superior. La que se va a la cabeza es el tronco carotídeo, la carótida. Y la que se va hacia el miembro superior es la arteria subclavia. Entonces, la carótida derecha y la subclavia nacen del tronco brachiocefálico. Pero del lado izquierdo, si se dan cuenta, no hay un tronco único, hay dos arterias propiamente dichas. Entonces, la carótida del lado izquierdo sale directamente del callado de la aorta, igual que la subclavia del lado izquierdo. En el lado izquierdo salen independientemente, directo del callado. En cambio, en el lado derecho, primero forman un tronco. Pregunta del examen de ENAM, por ejemplo, del ENAM del año pasado, de noviembre, ¿ya? Le preguntaron, por ejemplo, ¿de dónde nace la carótida del lado derecho? O el tronco carotídeo del lado derecho. ¿De dónde nace? Clave A, decía tronco brachiocefálico, clave B,
callado de la aorta, ¿no? Entonces tenían que saber cuál salía de cuál tenía tronquito. Muy bien. Y finalmente las carótidas se dividen en la carótida izquierda, derecha, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ya está. ¿Qué otra información? Nada más. Cerramos con este cuadrito, con esta lámina. Pasamos a la siguiente. Ahora. En esta imagen tenemos algo parecido. Esto para que refuercen aunque el manubrio del esternón está tapando la imagen. Vemos que del lado derecho sale un tronco brachiocefálico que se divide en dos partes, ¿no es cierto? Y del lado izquierdo tiene dos ramificaciones distintas, ¿ok? Muy bien. Esta arteria subclavia que se está yendo sobre todo hacia la axila, hacia el miembro superior derecho, ¿ven que da una ramita? Sí, ¿verdad? Da una ramita que se va hacia abajo. Esta ramita que estoy mostrando con el puntero, bajando, 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 ¿a qué rama corresponde? A la arteria torácica interna, o ya también llamada mamaria interna. La torácica interna o mamaria interna. La arteria torácica interna o mamaria interna sigue el recorrido hacia abajo. Ven que va muy pegadito casi al esternón, tanto del lado derecho como del lado izquierdo también tiene su rama. Baja, 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 bien pegadito al esternón, cerca. Y ya llegando a la última costilla, ¿qué hace? Se divide en dos. Entonces, ¿de dónde rama la torácica interna? De la subclavia. Y al final, cuando llega a la última costilla, se divide también en dos partes. Una de sus ramitas va por debajo de la costilla y la otra de las ramitas, ven que continúa hasta más abajo. ¿Cómo se llama esta última que he dibujado? La arteria epigástrica superior o inferior. La arteria epigástrica superior. Y esa arteria epigástrica superior, rama de la torácica interna, a nivel del ombligo, se anastomosa con la que viene desde abajo, con la arteria epigástrica inferior. ¿De dónde era rama la arteria epigástrica inferior? De la arteria ilíaca externa, ¿cierto? De la arteria ilíaca externa antes de que cruce el ligamento inguinal. Muy bien. La torácica interna, que se había dividido en una arteria epigástrica superior, también da una ramita hacia la derecha, hacia abajo, que se denomina la arteria subcostal. Entre la arteria subcostal y la epigástrica superior irrigan prácticamente casi todo el abdomen en su parte superior, ¿ya? ¿Y de dónde venía finalmente todo? Desde arriba venía, ¿no es cierto? Desde la subclavia. ¿Ya está? Listo. Ahora, si notan, de alguna manera, a nivel de, notan con la resolución, de la aorta atrás están saliendo varias ramitas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, diferentes ramitas directas desde la aorta. Pero también están saliendo ramas directamente de la torácica interna, muy delgaditas. Ahí estoy cerrando 1, 2, 3, o sea, diferentes, donde estoy cerrando de azulito, se ven justos ramificaciones de la torácica interna. Las ramas que salen por atrás de la aorta y que salen de la torácica interna por adelante terminan uniéndose. ¿Cómo se llaman esas? Las arterias intercostales. Entonces, ¿de dónde salen finalmente las intercostales? Que es de lo que estábamos hablando, tanto de la arteria aorta como de la torácica interna. Le dan la vuelta y se juntan más o menos en la mitad del tórax a los costaditos, ¿ya? Ahora, es diferente, muy diferente la arteria intercostal número 1, número 2, número 3 de las demás. Las tres primeras arterias intercostales, nacen primero a través desde un tronco cervical. Es decir, primero se forma un tronco que se llama tronco costo-cervical, y luego sale la intercostal 1, 2, 3. En cambio, de la 4 en adelante, eso sí lo deben conocer, de la 4 hasta la 12, y digo 12 porque también debajo de la costilla número 12 hay otro vasito. De la 4 en adelante salen tanto de la mamaria interna como de la aorta. O sea, lo que les he dicho, que se forman anastomosis desde la aorta con la mamaria interna, es desde el 4 hacia abajo, porque los tres primeros salen directamente de un tronco costo cervical, ¿ya? En la parte aórtica eso no tiene gran importancia, no tiene mucha. En la parte venosa sí, porque de ahí se va a dar la formación de venas nuevas. Veamos al lado derecho. Las tres primeras venitas
si notan los tres primeros arcos intercostales, notan que está formado un tronquito especial, ¿no es cierto? Lo estoy encerrando ahí en circulito. Ese tronquito que está ahí arriba, el 1, 2, 3 intercostales, están formando el tronco venoso costo cervical. Se llama igualito que en la arterial. Tronco venoso costo cervical. Pero de la 4 en adelante no van a drenar a un tronco, van a formar una vena en particular. Desde la 4 hasta la 2 se forman la vena ácigos. La vena ácigos. Entonces, ¿quiénes forman la vena ácigos? La unión de las intercostales de las venas a partir de la 4 hasta la 12, principalmente, ¿ya? Y esa ácigos sí va a drenar directamente ya en la vena cava. Pero eso es en el lado derecho. En el lado izquierdo no se forma una ácigos, se forma una hemiácigos. Entonces, hay dos troncos venosos en el tórax, la ácigos y la hemiácigos. La ácigos recoge la sangre de los espacios intercostales inferiores, digamos, y del lado derecho, y la hemiácigos recoge la sangre de los espacios intercostales inferiores del lado izquierdo. Y de la parte superior no es ni la ácigos ni la hemiácigos, sino un tronco venoso costo cervical. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, la vena cava está formado también por las venas que vienen desde la cabeza, desde los brazos, ¿no? La vena cava superior. Este que está bajando corresponde a la vena yugular, ¿no? La yugular interna, en realidad, la yugular interna. Porque la yugular externa está un costadito cortadito con una flechita azulita que le estoy mostrando ahorita. ¿Lo notan? Es la yugular externa, muy pequeñita, no tiene delgadita, no tiene mayor trascendencia. Pero la yugular interna sí es gruesa, de ambos lados. Y la otra que viene desde el brazo, ¿cómo se llama? La vena subclavia. Igual que en el lado arterial, la vena subclavia se une ya no con la vena carótida, ¿no? Sino con la vena yugular. Subclavia y yugular forman el tronco venoso brachiocefálico. Pero aquí sí, en ambos lados, tanto en el derecho como en el izquierdo, se forman troncos. Tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Y entre las dos forman la vena cava, y se forma como una Y, ¿no? La cava superior. ¿Está? Listo. Entonces, la parte arterial es algo distinta a la parte venosa en cuanto a la formación de la vena cava y la división de la vena, de la arteria aorta. ¿Ok? Listo. Una pregunta chiquita. ¿La arteria mamaria interna se utiliza como injerto, ¿no? Los bypass aortocoronarios? Sí. La arteria mamaria interna tiene mucha utilidad, esta que la que está bajando por los costados del esternón, porque es la principal arteria que se usa para reemplazar las arterias coronarias en los bypasses coronarios, precisamente. Cuando las arterias se han obstruido, las arterias que irrigan el corazón están obstruidas, generalmente un pedacito de arteria mamaria interna se suele llevar. Ahora, ¿por qué no suelen haber mayor complicación? Porque las intercostales igual van a recibir irrigación de la aorta, ¿ya? Y desde abajo va a seguir llegando sangre a través de las epigástricas. Así que igual puede retirarse esta arteria. ¿Ok? ¿Listo? Ya está esta parte. Muy bien. Esta parte de la anatomía la tienen que tener bien claro toda la vida. O sea, todo lo que estamos diciendo tiene mucha utilidad. Por ejemplo, ¿a qué nivel suelen colocarse los accesos venosos centrales, los catéteres venosos centrales? Los catéteres que se usan para pasar grandes volúmenes de sangre, que no lo van a poner en el bracito, en la manito, como las maripositas, ni nada. Necesitan venas gruesas. ¿Cuáles son las venas? No lo van a poner en una arteria, ¿no? ¿Cuáles son las venas que son más accesibles desde afuera del cuerpo? Las que están arriba, ¿no es cierto? Cerca al cuello. La yugular, las yugulares, tanto interna como externa, dependiendo de la técnica, cualquiera de las dos puede abordarse, y la subclavia, ¿ya? Entonces, la yugular y la subclavia son lugares muy frecuentes, son los principales para colocación de accesos venosos centrales. Entonces, una yugular van a acceder generalmente desde el cuellito, ¿no? Hacia abajo, apuntando una aguja, y una subclavia van a acceder sobre todo por debajo de la clavícula. No olviden también que tanto la subclavia en arteria y vena pasan por debajo de la clavícula, debajo del tercio medio de la clavícula, ¿ya?
Entonces ubican el tercio medio de la clavícula, ubican ahí agarran su clavícula ustedes, su tercio medio, y justo debajo de la clavícula están pasando su arteria y su vena. Y si presionan, de repente van a sentir hasta el latido. Hincan, ahí están en una vena bien gruesa. ¿Quién la protege? La clavícula. Entonces, fracturas de clavícula que pueden generar lesiones tanto de la arteria como de la vena subclavia. Entonces, mucho cuidado en los adultos. Porque en los niños, una fractura de la clavícula, ¿qué cosa da? Generalmente lesión del plexo braquial. ¿Ya? En los bebitos sobre todo. Parálisis de Duchenne y todo el tema. Muy bien. Doctor, una pregunta ahí. ¿Sabe cuál es la zona más segura para que el acceso yugular o el acceso subclavio? Subclavio. Subclavio. Sí. Menos complicaciones. Sí, porque ahí la yugular puede hincar el ápice pulmonar. Causar neumotórax. Neumotórax. En realidad, la femoral es más segura. Es más fácil. Está ahí costadito, pero es muy contaminado, genera sepsis. Estamos en irrigación arterial, drenaje venoso y pasamos al drenaje linfático. El drenaje linfático del tórax, a nivel del tórax, ¿quién lo recoge? El conducto torácico, ¿cierto? El conducto torácico. Muy bien. Esta primera imagen que tenemos a la izquierda, básicamente recuerda y les refuerza la idea de que las arterias, las tres primeras arterias, troncos intercostales, 1, 2, 3, si ven, ahora sí la siguen, tienen su propio tronquito, ¿no es cierto? En cambio de la 4 en adelante, salen directamente de la aorta por detrás. ¿Ya está? Listo. Aquí quedamos. Y nuevamente la bifurcación del callado de la aorta. Al lado derecho su tronco brachiocefálico y al lado izquierdo sus dos ramitas, tanto la carótida como la subclavia. Listo. Vamos al lado derecho. Vamos de frente a la tercera imagen, ¿ya? La tercera imagen está describiendo el recorrido que realiza el conducto torácico. El conducto torácico que recoge la sangre, el drenaje linfático. Así como hay sangre, pues también hay una circulación linfática. Y prácticamente toda la circulación del cuerpo humano, desde el miembro inferior, ven el hombrecito de la derecha, las dos piernas, los dos muslos, el abdomen, el tórax y el brazo del lado izquierdo, o sea, todo lo que está de blanco, las 3/4 partes del cuerpo su drenaje linfático suele estar recogido por el conducto torácico. El conducto torácico viene toda la linfa, estoy diciendo en la pierna un esquemita, en la pierna, en el muslo, todo sube, y todo se concentra en el abdomen en una estructura que se denomina la cisterna de Pequet. Esto de acá, donde se concentran todos los vasos linfáticos, se denomina cisterna de Pequet. Y la cisterna de Pequet, ya, tiene un drenaje que va hacia arriba, y se denomina el conducto torácico. Ese conducto torácico, en la primera parte, sobre todo en el abdomen, al inicio, donde se encuentra del lado derecho, a nivel del lado derecho, o sea, acá está, derecho, a la línea negra, ¿no? Sube el conducto torácico, derecho, y llega un momento en que se pasa al lado izquierdo. ¿A qué nivel cruza del lado derecho al lado izquierdo? A nivel del T5, de la quinta vértebra torácica. Cruza al lado derecho, sigue ascendiendo y drena en la vena subclavia, a nivel del ángulo de Pirogov. A nivel del ángulo de Pirogov. ¿Ya? Pirogov. Muy bien, entonces, dos nombres a acordarse acá. Todo es recogido por la cisterna de Pequet, sube por el lado derecho, cruza al lado izquierdo, sube por el lado izquierdo y termina en el ángulo de Pirogov a nivel de la vena subclavia. Listo. Justo, más o menos, a la altura de la zona donde se junta la subclavia con la yugular que venía desde la cabecita, yugular, ahí, más o menos a ese nivel, en el ángulo de Pirogov. ¿Ya? Ahora, este dato de que pasa del lado, lo más importante de esto es justamente que a T5, a nivel del 5, pasa al lado izquierdo. Por lo tanto, cuando hacen una incisión del lado derecho, una toracotomía del lado derecho del paciente, le abren el tórax para operarle el mediastino de repente, ¿cuándo deben tener cuidado? ¿Cuando están por encima o por debajo de T5? Si están en el lado derecho, tienen que tener cuidado cuando están por debajo de T5 principalmente. Pero si la incisión, la cirugía, la hacen por el lado izquierdo, tienen que tener cuidado si están por encima de T5.
Entonces, por supuesto que depende mucho qué es lo que van a operar para ver a qué nivel van a incidir, pero tienen que tener este reparo para ver qué cosa tienen que evitar la lesión. Porque la lesión del conducto torácico, ¿qué cosa genera? Quilotórax. La lesión del conducto torácico genera un quilotórax, y el quilotórax puede tener diferentes causas. Pueden ser traumáticas, pueden ser neoplásicas, iatrogénicas y demás. Ahora, acá hay toda la vida una discusión de cuál es la primera causa de quilotórax, ¿no? Los internistas dicen una cosa, los cirujanos de tórax dicen otra cosa. Lo cierto es que el quilotórax, ocasionado por el daño del conducto torácico, la primera causa suele ser traumática en general, pero esta traumática se refiere a la unión tanto de los accidentes como de las iatrogenias. De hecho, el que le da el mayor porcentaje a la lesión traumática del quilotórax es la iatrogenia quirúrgica. O sea, entran a operar. ¿A quién acompañaba el conducto torácico? A la aorta, ¿no es cierto? Entran a operar grandes vasos, cirugías vasculares, corazón, etcétera, y pueden lesionar el conducto torácico. Entonces, lesión traumática incluyendo iatrogenias. Y en segundo lugar vienen las neoplasias. ¿Cuáles son las neoplasias del mediastino que más pueden generar quilotórax? Los linfomas. Los linfomas, ¿ya? Muy bien. Entonces, conducto torácico del lado derecho, pasa al lado izquierdo a nivel de T5, listo. Todo se junta en la cisterna de Pequet y termina en el ángulo de Pirogov. No olviden que este conducto torácico, todo este sistema, recoge la linfa solo de las 3/4 partes. De las 3/4 partes del cuerpo. La parte que no es recogida por el conducto torácico es la que está sombreada de negro. Y la sombreada de negro finalmente también tiene su propio drenaje, ¿no? Tiene su conducto del lado izquierdo, pero no se denomina, no tiene una cisterna de Pequet, no se denomina conducto torácico, simplemente son vasos linfáticos simples que también terminan en la vena subclavia, en este caso del lado derecho, ¿ya? Esta zona de acá es muy independiente. ¿Ok? Listo. Tengan cuidado entonces con el tema del conducto torácico y la formación de quilotórax. Muy bien.